Buenas tardes a todos y bueno, es un gusto poder conversar con ustedes en torno a un concepto tan importante. Cuando Landorf, el comandante del Graf Spee, que era el acorazado más poderoso que tenía Hitler, venía siendo perseguido por los 3 barcos británicos y entró en el puerto de Montevideo, y Landorf le pide a Bulminov, de Rebus y Bulminov, todavía existe como metalúrgica, le pide reparar el Graf Spee. Bulminov le dice, bueno, y Landorf le pone un cheque en blanco y le dice que estaba dispuesto a firmar cualquier precio, que él pusiese en ese cheque el precio que quisiera, pero con tal de que le reparara el barco. Y Rebussi y Bulminov le dice, esto no es una cuestión de precio, sino de dignidad. Pero el término dignidad que utilizó Bulminov ahí estaba muy lejos del término dignidad que puede ser que es el término utilizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la palabra dignidad significa un atributo intrínseco de todo ser humano sin diferencias. En realidad, la motivación de Bulminov no era decir mi dignidad está en que yo no quiero ser cómplice de un genocida, en el caso de Hitler y del Graf Spee, y por eso no reparo el barco. En realidad, Bulminov estaba utilizando el término dignidad en un sentido totalmente individualista. Para él, dignidad era al fin ha llegado el momento de vengarme de los alemanes, porque los alemanes habían matado a sus tatarabuelos en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que la palabra dignidad para Bulminov era totalmente lejana al concepto de dignidad que subyace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La palabra dignidad es uno de los conceptos más fuertes que existen, pero siempre ha tenido una doble característica. Por un lado, es un atributo intrínseco del ser humano, tal como está presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también ha sido considerado como una especie de caparazón o de recubrimiento o un atributo secundario del ser humano. Y vamos a ver que tanto en el análisis etimológico que voy a hacer como en el análisis histórico van a seguir apareciendo esos dos conceptos, y aún en el debate actual están las dos características que continúan hasta el día de hoy. Tenemos que hacer un rastrillaje en la etimología de la palabra dignidad en sus raíces indoeuropeas, griegas y latinas, para percibir un poco esta doble característica de la dignidad como un atributo intrínseco por un lado y la dignidad como un atributo secundario o una caparazón, ¿no? Las raíces indoeuropeas, el sánscrito, es lo que ha dado origen a prácticamente la mayoría de las lenguas indoeuropeas, al menos las indoeuropeas, y en la raíz sánscrita de la palabra dignidad tiene su origen en los fonemas de, da o dio del sánscrito, y da, de o dio significaba en sánscrito lo que viene del cielo, lo luminoso, lo esplendoroso. De ahí vienen palabras derivadas: Dios, divino, día, diáfano, radiante, ¿no? De, da, dio. De esos fonemas de, da, dio vienen otros fonemas derivados también en el sánscrito, que es el dek, lo adecuado, lo propio, lo conveniente, lo conforme; diut, lo iluminado, la luz que sale fuera, lo que se muestra;
lo que es digno, también dis, como lo indicado, lo que se dice, di, la intención, el propósito, lo que se entiende, y dharmaika, lo recto, lo virtuoso, lo justo, son todos fonemas derivados de esos tres fonemas antes indicados, da, de o dio. De las raíces indoeuropeas, el griego y el latín sacan distintos fonemas. Deic, en el latín, de ahí viene dignus y dignitas, lo apropiado, lo adecuado, lo indicado. Dir, de ahí viene el latín dirigere, regir, dir. O dic, dic, que de ahí viene el dicere, dicere, expresa, lo que expresa lo indicado, o lo que expresa lo bien dirigido, y dic, digitus, de ahí viene apuntar lo adecuado. Y en castellano, de dic viene digitar, dedo, de dic viene dicción, dictar, de dirigere, o de la partícula dir, dirigir, direccionar, y deic viene dignidad, y junto de dignidad también la palabra decencia, decoro, decoración, demostrar. Como ven, la palabra dignidad, al venir de deic, aglutina distintos componentes semánticos que hacen de la palabra dignidad es lo que es y lo que se muestra como adecuado. Sería como en torno a este concepto, o digamos, un resumen de este primer análisis etimológico de las raíces indoeuropeas de la palabra dignidad, que como pueden ver es el mismo origen que decencia o decoro o decoración, y la decoración, la decencia tiene que ver con lo externo, mientras que la dignidad tiene que ver al mismo tiempo con lo interno, ¿no? Por eso es lo que es y lo que se muestra al mismo tiempo como adecuado. ¿Cómo evolucionó la palabra después? Bueno, la filosofía de la antigüedad, los filósofos antiguos lo que les interesaba era sobre todo diferenciar lo que hay entre los hombres por un lado y los animales, y al mismo tiempo los antiguos separan lo invendible de lo vendible, ¿no? Platón y Aristóteles, que no tenían para nada el concepto persona, etcétera, etcétera, sí tiene el concepto de que el hombre es un alma racional y que el animal es un alma no racional. Es la diferencia que establecen Platón y Aristóteles. Los estoicos, por un lado, aportan en su filosofía de que el hombre mismo, es decir, su esencia, tiene un valor invendible. Por eso los estoicos estaban en contra de vender o comprar esclavos. Mientras que los bienes, es decir, su caparazón, sí se puede vender y comprar, ¿no? Los bienes del hombre, lo externo del hombre sí se puede vender, pero su esencia, lo interno, lo intrínseco, es invendible. En la filosofía y en la cultura de la antigüedad, en un primer sentido, dignidad es el atributo o mérito social que le corresponde a cada uno. Los antiguos hablan de dignidad en el sentido de el atributo externo, lo que le daba a un hombre un lugar en la sociedad, un rol en la sociedad. Por eso para Cicerón, Tácito, etcétera, y otros filósofos y literatos de la época, dignidad es la cualidad por la cual uno se hace apreciable, honorable frente a los demás, merecedor de honorarios. Por eso el médico tiene dignidad de médico, el rey tiene dignidad de rey, el caballero tiene dignidad de caballero. La dignidad es diferente, no hay una única dignidad, la dignidad es siempre diferente
según el rol social que se tenga, porque la dignidad está ligado a un atributo externo, a un rol social dentro de la sociedad. De alguna manera, la dignidad es la decoración o es la caparazón que recubre al individuo según el rol social que cumple. En el cristianismo hay una óptica diferente. La dignidad queda vinculada con el ser humano, porque el ser humano es imagen de Dios, y por ser imagen de Dios significa que tiene los mismos atributos que Dios, es decir, su racionalidad y su libertad. Por lo tanto, la palabra imagen de Dios es lo intrínseco que el cristianismo ve en todo ser humano. Como dice ahí el Papa León Magno, despierta hombre y reconoce la dignidad de tu ser. Y la dignidad de tu ser es que el ser humano es imagen de Dios, por lo tanto, los mismos atributos de la racionalidad y de la libertad. Boecio, que es un filósofo cristiano del siglo V, VI, hace la definición de persona más célebre, la que más ha influido en Occidente, y define la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, o dicho en otras palabras, un individuo que pertenece a una naturaleza racional, que es la naturaleza humana, contrapuesta a la otra naturaleza, la naturaleza, por ejemplo, animal, que no sería racional, ¿no? Por lo tanto, para Boecio, todo individuo que pertenezca a una naturaleza o a una especie racional, sea terrestre o extraterrestre, de hecho, Boecio también piensa que Dios es persona, ¿no? Y podríamos decir, bueno, si aquí viniera un extraterrestre en una nave espacial con forma de pulpo, ese individuo extraterrestre con forma de pulpo, de acuerdo a la definición de Boecio, sería una persona, porque es un ente individual, es un ser individual que pertenece a una naturaleza racional, la naturaleza extraterrestre pulpácea, por decirlo así, ¿no? Aun cuando un individuo determinado pueda no tener racionalidad, es decir, pues a Boecio no le cabía duda que un niño chiquito no estaba ejerciendo la racionalidad, pero tenía la naturaleza racional. Del mismo modo podríamos decir, bueno, un demente no está ejerciendo su racionalidad, pero pertenece a una especie natural, a una especie que sí es racional. La ley uruguaya 15737, que ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, retoma de alguna manera esta definición de Boecio, por eso yo digo que es la definición la más célebre que existe. Persona, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, persona es todo ser humano. Por lo tanto, si hay un individuo de la especie humana, ese individuo debe ser considerado persona según el artículo 1. La evolución posterior dentro de la tradición cristiana obviamente sigue manteniéndose que la dignidad no es un atributo diferenciado según el lugar que se ocupaba en la sociedad, sino que para el cristianismo la dignidad, en la medida que es una característica intrínseca de todo ser humano, no es una característica igual. Todos los seres humanos tienen igual dignidad, independientemente del rol que ocupen en la sociedad. En ese contexto es lógico que sean los teólogos del siglo XV y del siglo XVI los primeros que le dedicaron libros enteros a desarrollar el tema de la dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen la tapa del libro de Manetti, de Dignitate et Excellencia Hominis, que era el secretario del Papa y es el fundador de la Biblioteca Vaticana en el siglo XV, una de las bibliotecas más importantes del mundo. O, por ejemplo, Pico de la Mirándola, fraile dominico, también
Discurso sobre la dignidad humana en el siglo XV, o Hernán Pérez de Oliva, también en el siglo XV, siglo XVI, que es un teólogo moralista y jurista español. Esos son los tres primeros autores que en la historia de la humanidad dedican libros enteros al tema de la dignidad humana, pero la dignidad humana entendida como una característica consustancial al individuo humano y no, por lo tanto, diferente según el rol social. En el mismo sentido es la bula de Pablo III, porque cuando se descubrió América surge la pregunta: ¿los indios americanos son individuos de la especie humana o no son individuos de la especie humana? Porque algunos querían decir que eran como animalitos domésticos. A los animales domésticos se los cuida, se los protege, pero no son seres humanos iguales que los europeos. Bueno, eso se entabló una polémica y evidentemente en aquel entonces no existían las Naciones Unidas. La bula de Sublimes Deus del Papa Pablo III establece doctrina al respecto y dice: algunos, deseando colmar su codicia, se atreven a afirmar que los indios son como animales brutos y han de reducirse a nuestro servicio, es decir, han de convertirse en esclavos. Y más abajo dice: teniendo en cuenta que estos indios son verdaderos hombres, ¿no?, aunque tengan apariencias distintas a los europeos, por lo tanto, que dichos indios no han de ser, porque son verdaderos hombres, tienen la misma dignidad, siguiendo el eje del pensamiento, no han de ser privados de su libertad y del dominio de sus cosas, antes bien pueden libre, ilícitamente usar, poseer y gozar de tal libertad y dominio que no se les debe reducir a la esclavitud. Y por lo tanto, que aquel que de cualquier modo haya podido acontecer en el sentido contrario, es decir, que los hayan convertido en esclavos, eso sea írrito, nulo y sin ninguna fuerza. Precisamente porque habían europeos que querían decir que los indios americanos no eran seres humanos. El Papa, al hacer este diagnóstico antropológico metafísico, está diciendo: son individuos de la especie humana y por lo tanto, por ser individuos de la especie humana, tienen igual derecho que los demás. Damos el salto a Kant, porque con Kant se inicia el racionalismo ilustrado. Para Kant la dignidad es un atributo de todo individuo humano, pero por ser autónomo. Y aquí marca el punto de inflexión, porque desde el momento que la dignidad se empieza a ser vinculado a la racionalidad individual, se inicia el proceso que se podría llamar racionalismo, ¿no?, que después de Kant empieza, por lo tanto, la tradición de considerar que la dignidad es un atributo vinculado a la racionalidad individual. Mientras que, por ejemplo, la tradición de Boecio era decir que es persona, todo individuo que pertenece a la naturaleza humana racional o a la naturaleza extraterrestre, sea la que sea, pongamos, ¿no? Yo decía los pulpos que vengan de un país lejano, de un planeta lejano. Bueno, para Boecio lo decisivo era que el individuo perteneciese a la naturaleza humana, más allá de que como individuo no ejerciera la racionalidad. Después de Kant se empieza a vincular la naturaleza, la dignidad con la racionalidad individual. Por lo tanto, el hombre que individualmente no es autónomo no sería digno en sentido pleno. Así Engelhardt dice: el individuo no racional puede ser valorado. El individuo no racional puede ser valorado como nosotros valoramos a nuestras mascotas,
pero no merece el mismo respeto que tiene el individuo con plenitud de conciencia y de libertad. De misma manera Feinberg, ¿no?, que dice persona es todo individuo que tiene conciencia, posesión de un concepto de sí mismo, autoconciencia, capacidad de razonar, en fin, todo eso. Obviamente, quien no tenga todo eso no sería persona en sentido pleno. Y si no es persona en sentido pleno, entonces merece, tiene valor como valor. Pueden tener las cosas o pueden tener las mascotas, pero no tienen la misma dignidad que el individuo plenamente consciente. Lo mismo Fletcher, persona es el individuo que posee una inteligencia mínima, una capacidad de comunicación, de sentirse un sentido, o Engelhardt. Son todos autores más o menos contemporáneos que siguen la tradición esa de Kant de considerar que la dignidad está asociada a la racionalidad de cada individuo que tiene, ¿no? Por lo tanto, y ya voy terminando, aquellas connotaciones primitivas que veíamos que la dignidad, por un lado es lo intrínseco y por otro lado es lo externo, la decencia, el decoro, etcétera, etcétera, persisten actualmente, después de esta rapidísima trayectoria que hemos hecho desde la cultura y desde la filosofía, de la tradición filosófica y teológica, queda por un lado dignidad como algo propio o adecuado y al mismo tiempo el otro sentido, la dignidad como lo decente o lo que es bien visto, según para la tradición que valora la dignidad como lo intrínseco. Bueno, esa sería un poco la tradición subyacente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, bueno, la persona es intrínseca, tiene un valor intrínseco, inalienable, en fin. La dignidad entonces sería algo intrínseco, igualitaria para todo individuo de la especie, independientemente del grado de racionalidad que tenga el individuo, por el hecho de ser individuo de la especie, tiene una esencia que lo hace intrínsecamente valioso, o la otra tendencia que tiende a ver que la dignidad es diferente según se tenga o no se tenga racionalidad. Los antiguos, la diferencia en la dignidad dependía del rol social. En la tradición racionalista posterior a Kant, esa diferencia en la dignidad o esos grados diferentes de dignidad depende no del rol social que se ocupa en la sociedad, como eran los antiguos, sino según el nivel diferente de racionalidad que tenga el individuo. Por lo tanto, hay dos tradiciones ético-filosóficas contrapuestas. Por un lado vemos entonces la dignidad como carozo del ser humano, o en el otro extremo como caparazón o recubrimiento del ser humano. La tradición que considera la dignidad como un carozo tiende a considerar que es un atributo esencial de todo individuo de la especie humana, mientras que la otra tendencia tiende a considerar que la dignidad es un atributo secundario al hecho de tener racionalidad individual. Para la primera tradición, la dignidad no depende de que como individuo se tenga o no conciencia o racionalidad, en cambio para la otra sí es importante, la dignidad tiene grados diferentes según se tenga o no se tenga conciencia y qué grado de conciencia tiene. Bueno, pues eso era lo que quería plantearles.